Bueno, vamos a ver en la Biblia, San Lucas capítulo 16. Perdón, San Lucas capítulo 15, el versículo 11. San Lucas capítulo 15, verso 11. Bueno, dice así. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muy bien. En la parábola del hijo pródigo, es la última de tres parábolas, perdón, sí, la última de las tres parábolas que el Señor habla sobre cuál es su voluntad para con nosotros. La primera es la parábola de la oveja perdida. En la parábola de la oveja perdida la empieza a dar porque él quiere ejemplificar la diferencia con los que sí le recibieron, con los que sí realmente aceptan la salvación, contra la diferencia de los que no aceptan el Evangelio de Jesucristo. Pero podríamos decir es una manera de llamar a celos al pueblo de Israel, porque a estos que no aceptan se refiere al pueblo judío, ¿no? Específicamente los fariseos, los sacerdotes, de entre los judíos quienes lo tachaban de, pues, como podemos, de tropiezo, ¿no? Entonces les habla sobre la oveja perdida en la primer parábola. Y en esta parábola es muy extraña porque habla de un hombre, dice así, ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, no toma, no, si una se le pierde, no deja las 99 en el desierto para ir a rescatar una? La verdad es que nadie hace eso. Eso es muy absurdo, ¿no? ¿Quién va a dejar 99 ovejas en el desierto para ir y rescatar solamente una, arriesgando todas las 99 a que se queden ahí solas? Pero eso es lo que dice, ¿no? En la parábola de la oveja perdida. Dice,
qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Nadie hace eso. Son de esas cosas que el Señor Jesucristo dice, ¿quién no lo haría? Pero en realidad nadie lo haría. Nadie abandona las 99, se va por la perdida y luego en vez de pasar por las 99 va directo a su casa y luego hace una fiesta porque encontró una, aunque perdió 99, ¿no? Pero eso habla el Señor. Para Él, ¿quién es importante? Y luego en la parábola siguiente es la de la moneda perdida. En esa parábola de la moneda perdida, una mujer pierde, miren, vamos a ver. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma? Y una dracma es como el equivalente de perder una moneda de 1 peso, ¿no? No es algo tan valioso. Y si pierde una dracma, ¿y qué dice? Si, qué mujer tiene 10 dracmas, pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca diligentemente hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Esas son cosas que el Señor Jesucristo, para Él son importantes, mas ¿para quién sería importante encontrar una moneda de 1 peso que perdió? Y se nos cae una moneda de 1 peso en el coche y luego se nos va por diferentes huecos que no podemos llegar. Y ahí la dejamos y no nos importa. Y mucho menos vamos a llamar a nuestros amigos, ¿no? Y vamos a decirles, vengan a hacer fiesta conmigo porque encontré el peso que había perdido. Nadie hace eso. Y entonces después viene la parábola del hijo pródigo. Porque lo que nos quiere explicar es sobre el corazón de Dios, qué es importante para Él. Y entonces en la parábola del hijo pródigo, un padre que vive con 2 hijos, conocemos la historia, ¿no? El menor de ellos empieza a tener en su corazón una idea que él puede, sin su padre, que él es capaz de hacer lo mismo que su padre hace, y hasta se siente de que ya ha ayudado mucho a su padre, porque no se conoce. Y como no se conoce, y él, imagínense, todo lo que encuentra dentro de la casa de su padre, y todo lo que él ve en él mismo, en realidad es el resultado del cuidado de su padre. Nada es de él. Pero imagínense, se ve en el espejo y él se ve saludable, se ve fuerte y todo lo que ve en el espejo, él piensa, ese soy yo. Pero eso no es él. ¿Eso quién es? Es el No reflejo de... despiertan de... Es el papá. Es en realidad, es su papá, ¿no? Todo lo que él es, en realidad, él siente, este soy yo, pero en realidad es todo lo que su padre ha hecho, todo lo que su padre le ha dado. Pero como no se conoce, él piensa, ese soy yo. Y yo he ayudado mucho a mi padre, y ya va siendo hora de que yo me haga un patrimonio, ¿no? Entonces él nunca se fue con la idea de rebelarse o de hacer una vida perdida con rameras. Eh, Déjame quito esto. Ahí está. Sino más bien él se fue con la idea, yo quiero ser igual que mi padre. O sea, cuando nosotros miramos cómo la humanidad se fue de Dios, no se fue diciendo yo me quiero revelar a Dios, se fue diciendo yo puedo ser igual a Dios, ¿no? Y nunca fue su intención terminar asesinando y matando y robando, sino su intención era seguir agradando a Dios pero en base a sus hojas de higuera, ¿no? En base a cubrirse su desnudez con sus obras, ¿no? Pero no vemos que ellos realmente querían pues, rebelarse, ¿no? Simplemente creyeron que podían ser igual que Dios. Igual el hijo pródigo se va de la casa del padre, ya saben ustedes, les dice a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, les dice como si algo le correspondiera, podemos ver su corazón. Él cree que ha hecho algo, que merece algo, que algo es suyo. Pero lo interesante del padre es que el padre no aparece diciéndole, hijo, no seas necio, no seas tonto, te vas, pero te vas por tu cuenta, yo no te doy nada.
No, el padre tomó una parte, se la entregó a sus hijos. Ahí está su herencia. Y no muchos días después, dice la Biblia, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí comenzó a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué comienza a vivir perdidamente el hijo? En la casa del padre no vive así, pero lejos de la casa del padre vive así. Y además el padre, cuando el hijo pródigo se regresa, dice dos cosas. Mi hijo estaba muerto y se había perdido. Es decir, desde que el hijo deja la casa del padre, está muerto y perdido. Pero él cree, por la herencia que el padre le dejó, él cree que sí tiene vida, ¿no? Y que sí puede. Esto es lo que le sucede muchas veces a las personas en la vida. Sí, Dios nos dejó alguna herencia, ¿no? Nos dejó salud, ¿no? Los que todavía la tienen, y nos dejó algunos dones, alguna inteligencia, una parte de la herencia que el ser humano se llevó consigo cuando se fue del Padre. Pero esta herencia también tiene límite. No importa que cuánta herencia tenemos, cuando estamos lejos del Padre la empezamos a malgastar. Y cuando empieza a gastarse aquella herencia, entonces comenzamos a darnos cuenta realmente quiénes somos. Mientras tanto que tenemos mucha herencia, todavía somos como el hijo pródigo. Él estaba muerto y perdido desde el principio, desde que se fue de la casa del padre, pero si tú se lo hubieras dicho en ese momento, él te hubiera dicho, no, yo estoy súper bien, ¿no? Yo estoy muy bien. Así muchas personas dicen, no, yo estoy muy bien, yo no necesito a Dios. ¿De qué me hablas regresar a dónde si yo estoy muy bien? Y es que se confunden porque todavía les queda mucha herencia. Entonces hay que esperar un poco porque la herencia se acaba. Y esto es lo que le pasó al hijo pródigo. Lejos en la provincia apartada comienza a vivir perdidamente, pero como todavía tiene con qué, nadie le puede decir que está muerto y perdido. Según su punto de vista, está viviendo la vida loca, ¿no? Está viviendo muy bien. Pero ¿desde cuándo el hijo pródigo en realidad está muerto y perdido? ¿Desde que comenzó a vivir perdidamente o desde que se fue de la casa del padre? Esa fue el padre. Así es. Entonces, esto es lo que en la Biblia nos enseña la diferencia entre el pecado y las transgresiones. El pecado, haber dejado a su padre. Y los pecados, vivir perdidamente, son solo el resultado de eso, ¿no? Pero normalmente sucede lo mismo que al hijo pródigo. Cuando se le acaba la herencia, porque la malgasta, y viene una gran hambre en aquella provincia, él tenía que pensar, ¿qué hago aquí? ¿Me regreso? Porque es bien lógico, no es falta de esfuerzo lo que le sucede a él. Lo que le sucede a él es que cuando estaba en la casa del padre, su padre se encargaba y vivía bien. Y cuando está lejos de la casa del padre, él mismo se encarga y vive mal. Entonces es muy sencillo lo que tiene que hacer, volver. Pero cuando viene una gran hambre en aquella provincia, ¿cómo piensa él? Ah, ya sé qué voy a hacer. Me voy a arrimar a uno de los ciudadanos de esta región y me voy a poner a trabajar. Entonces eso representa el falso arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento que clásico. Me he portado mal, ahora ya me voy a portar bien. Al padre no le interesa nada que el hijo cómo está viviendo, no lo puede ver. Al padre desde que el hijo puso un pie afuera, el padre lo considera muerto y perdido. Pero él se juzga a sí mismo dependiendo de si vive bien o si vive mal. Pero el padre que dice, tú ya estás muerto y perdido. ¿Me explico? En realidad la humanidad es una humanidad pródiga, muerta y perdida. Pero la humanidad piensa que Dios nos está calificando si vivimos bien o si vivimos mal. Y va a estar orgulloso de nosotros si nos va bien y va a estar triste por nosotros si nos va mal. No es así. Si Dios nos viera que nos va bien lejos de la casa del Padre, entonces realmente eso sería una gran tristeza y miseria. Porque muertos y perdidos, pero cauterizados, ¿no? Entonces por eso el padre, cuando le reparte los bienes al hijo, su intención del padre no es que los aproveche bien, su intención del padre no es que los use bien, nunca está esperando eso. Desde que el hijo se va, el padre no para de esperarlo en la puerta de la casa.
y no para de esperarlo ya con el perdón dado. Porque eso es otra cosa muy interesante. El padre no perdona al hijo cuando el hijo regresa. El hijo está perdonado desde el principio, pero solo espera que vuelva, ¿no? Eso es una cosa muy importante porque muchas personas piensan que Dios nos perdona cuando regresamos, cuando le pedimos perdón, cuando nos arrepentimos. Es una tontería, el perdón ya está dado. Un padre ya perdonó a su hijo desde cuando se fue. Es más, desde que el hijo le dijo la necedad de que lo quiere, quiere sus bienes y quiere irse, el padre ya lo tiene perdonado. Y el padre sabe que va a regresar, si no, no lo esperaría. Entonces, la espera del padre no es que te vaya bien, hijo, ¿no? No es usa bien mis bienes, no los vayas a desperdiciar. La espera del padre es a ver a qué horas mi hijo qué. Regresa. Y entonces, para que mi hijo regrese, ¿qué le va a suceder? Mira, que es un fracaso. Ujú. Pues el padre en realidad está esperando a ver a qué horas fracasa mi hijo, ¿no? Los bienes que le repartió nunca fue esperando, ay, que lo use bien, que le vaya bien, que le ayuden, sino ya sabía que eran una inversión para que su hijo fracase, para que no tuviera excusas para decir que el padre lo hizo fracasar. No, qué importante es que el hijo se conozca y conozca cuál es su capacidad y su nivel y la diferencia que hay entre nosotros, ¿no? Por eso los bienes son muy importantes para que se fracase. Y así el hijo, cuando se fracasa, en lugar de decir, "Ah, ya me voy a regresar", ¿qué dice? No, como mi padre me enseñó a trabajar desde cero, ¿no? A levantarme desde abajo, como mi padre me enseñó a ser un buen siervo, yo voy a empezar desde abajo, ya me voy a portar bien. Eso es el falso arrepentimiento. Cuando el ser humano dice, ya he vivido mal, ahora ya voy a vivir bien. Tonterías está hablando. Porque el humano piensa, he vivido mal porque me porto mal, pero nunca piensa, he vivido mal porque estoy lejos de mi padre. Esto es un problema. Casi todas las personas piensan, mi pecado es que adulteré, mi pecado es que tomo, mi pecado es que robo, ya no lo voy a hacer, porque eso ofende a Dios. El padre ni siquiera ve al hijo. O sea, el padre está en su puerta esperando a qué hora regresa, a qué hora regresa. No está pensando, híjole, mi hijo ya hizo mal. Ay, mi hijo, muy bien, ya hizo bien, ¿no? Sino, ¿a qué hora regresa mi hijo? Pero el hijo muy necio piensa que el padre quiere estar orgulloso de él. Entonces los seres humanos así son. Ay, mi padre estará muy enojado porque me he portado mal, pero ya me voy a portar bien. Y el padre está esperándolo de vuelta. O muchos seres humanos no saben que tienen que regresar a Dios, ni saben qué es regresar a Dios y cómo. Porque piensan, no, Dios está conmigo, yo estoy con Dios, somos amigos. Pero no saben que se necesita volver a Dios. ¿Y qué es volver a Dios sino volver a depender de Él, recibir su salvación? Entonces no, el hijo pródigo se arrepiente según él, dice que ya va a vivir bien, ya se va a portar bien, se va a la casa de aquel hombre y empieza a apacentar cerdos, porque dijo, bueno, no importa que sea un trabajo humilde, pero como mi padre me enseñó, voy a trabajar bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Trabajando allí ni siquiera puede comer de las algarrobas que los cerdos comen, se le antojan, y trabajando allí todo sucio, apestoso. Hay uno de nuestros ministros, antiguo ministro nuestro, que dice que un tiempo trabajó apacentando cerdos y que desde la esquina su familia ya lo olía. Entonces toda su familia, ay, vete, cómprate otra casa, apestas. Dice que olía muy mal apacentando a los cerdos y que obviamente no lo dejaban entrar a la casa con esa ropa, le hacían que la dejara afuera, bueno. Entonces él nos cuenta que sí, que realmente era un trabajo muy feo, ¿no? Él trabajaba allí y de repente, pues, ¿qué pasa? Que se da cuenta que aunque trata de vivir bien, de todas las maneras está muriendo de hambre. Y en esa miseria dice la Biblia que vuelve en sí, es decir, le viene un entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? Dice,
Ay, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto es importante. Él se dio cuenta que su vida no depende de cuánto se esfuerce. Vivió perdido y vivió perdido, pero ahora está tratando de portarse bien, de trabajar, se está esforzando. ¿Y cómo está? Sí. Igual perdido. El ser humano le sucede esto. ¿De qué me sirve, pastor? Me he portado bien, he procurado a mi familia, les he dado lo que puedo, he tratado de ser la mejor persona y de todas maneras me siento miserable, mi esposa me dejó, mis hijos me menosprecian. Y dice uno, bueno, al que se porta mal, por eso le va mal, pero al que se porta bien también le va mal. Entonces, de todas las maneras, aunque sea como sea, está muerto de hambre. Y él se acordó de algo, él tiene una ventaja que pudo acordarse cuando yo estaba en la casa de mi padre, yo no trabajaba, no me esforzaba nada, no me cargaba de nada, pero cuando me veía al espejo, ¿cómo me veía? ¿Estaba sucio? ¿Estaba hambriento? Jamás. ¿Estaba enfermo? Jamás. Pero aquí me esfuerzo un montón, pero estoy sucio, estoy hambriento, estoy miserable. Entonces no es la obra lo que me falta mi padre. Cuando yo estaba en la casa de mi padre había abundancia de pan. Y aquí me esfuerzo muchísimo y perezco de hambre. Ya me di cuenta cuál es mi pecado. Mi pecado es, no estoy con mi padre. Mi padre no sostiene mi vida, sino yo sostengo mi vida. Y entonces se da cuenta que el esfuerzo es absurdo. Tengo que volver, dice. Y le voy a decir que aunque sea me haga un jornalero. Y se regresa. Y cuando emprende el camino de regreso, él pensaba decirle algo a su padre. Ya sé que le voy a decir a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros, ¿no? Y entonces dice la Biblia que cuando aún estaba lejos, esto es algo interesante. Si el hijo hubiera querido arreglarse para acercarse al padre, ¿cuándo hubiera podido regresar? Nunca. Esto es una tontería. El ser humano quiere acercarse a Dios hasta que haya, aunque sea arreglado un poquito su apariencia, ¿no? O sea, para que yo me pueda acercar a Dios, la idea de que yo puedo portarme bien, o que yo puedo presentarle algo lindo, algo bonito, por lo menos darme un baño, ¿no? Esta idea hubiera matado al hijo pródigo. Y eso es mucho que los seres humanos creen así. Acercarme a Dios hasta que ya esté yo un poquito mejor. Ahorita no, porque si Dios me ve así, se va a enojar, ¿no? Entonces, estas ideas religiosas que el Señor Jesucristo con la parábola rompe por completo. El hijo pródigo así mugroso, apestoso, fracasado, miserable, perdido, traidor, así regresó al Padre. No quiso maquillar nada, no quiso limpiar nada, porque si se espera hasta que él pueda hacer esto, sabe que se va a morir. Y el padre cuando aún estaba lejos lo vio y no fue y le reprochó, ¿qué haces aquí si tú te llevaste los bienes? Lárgate, ¿no? No, dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó y lo abrazó, aunque es el más apestoso, fracasado, malvado de los hijos. Pero el padre estaba feliz por recuperarlo. Entonces eso nos enseña el carácter del Señor. No tiene interés de calificar nuestra vida, tiene interés de recuperar nuestra vida. Pero nosotros somos tan orgullosos que pensamos que Dios nos está poniendo palomitas y tachas dependiendo cómo vivimos. Es una tontería. El Padre es así como la parábola. Y entonces se echa sobre su cuello, lo besa, lo abraza a pesar de su peste. Y entonces el hijo empieza, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Su discurso que había preparado. Pero el padre lo interrumpe porque el hijo tenía planeado decirle, hazme como a un jornalero. Esa es su idea, ¿no? No le, es demasiado pedir que yo le diga que pues, me devuelva como hijo, pero pues al menos como jornalero todavía cree, ¿no? En sí mismo, todavía cree que puede trabajar para su padre. Tonto. Pero cuando su padre lo besa, lo abraza, mejor ya no le dice eso. Porque cuando ve el perdón de su padre se da cuenta, qué tontería, él me está recibiendo como su hijo y yo decirle, hazme como que aunque sea como un jornalero, mi amor. Ujú. Sí, estoy escuchando.
Entonces ya no quiso decirle hazme como jornalero, ya lo dejó así. Algunos pastores dicen, en realidad él se arrepintió en ese momento, porque ahí en ese momento se dio cuenta de lo absurdo, querer servirle a su padre. Tonterías está hablando. Su padre en realidad empieza a hablar y dice, denle el mejor vestido. Ese vestido representa la justicia de Dios, ¿no? Y obviamente para vestirlo no encima de la mugre, ¿no? Lo bañaron, lo limpiaron. Y luego dijo, pongan un anillo en su mano, que representa que, o sea, el anillo representa ser parte de la familia. O sea, ya no es un perdido, ya no es un vago, ahora es mi hijo, ¿no? Es el pacto. Y luego también pues, dice, pongan calzado en sus pies. Eso también en la Biblia simboliza algo. El camino, el caminar. Para que este que no tenía ningún andar, ningún camino, de repente ya forma parte de un camino, un propósito. Entonces el calzado en los pies representa que el propósito. Y maten al becerro gordo y hagamos fiesta. Es el muerto de hambre que no tiene ni para comer, de repente matan para él el becerro gordo para que pueda comer. Entonces eso representa Cristo que muere por nuestros pecados. Y la fiesta que se hace para que se gocen, ¿no? Pues en el regreso de Él, pues representa el gozo, la felicidad por la vuelta del Hijo, ¿no? Por la vida que ahora tiene. Y estaban en esa fiesta porque el Padre está feliz. Miren, eso es algo que antes el Hijo no podía lograr. El Hijo, porque tenemos esta idea de que lo que hace feliz al Padre es que hagamos bien, pero en realidad lo que hizo feliz al Padre fue cuando el Hijo regresa y se vuelve objeto de misericordia. Entonces, cuando en el Hijo se luce la obra del Padre, cuando en el Hijo se luce la gracia, la misericordia y el amor del Padre, cuando el Hijo es capaz de valorar toda esta gracia y amor, el Padre se vuelve muy feliz. Nunca el Padre estaba tan feliz. O sea, el Hijo sí estaba en la casa del Padre, pero ¿con qué idea estaba en la casa del Padre? Yo trabajo, yo le ayudo, ¿no? Yo soy bueno. Entonces no podía haber una conexión de corazón entre el Padre y el Hijo, porque hay una idea, mi Padre quiere que yo trabaje bien, ¿no es así? Y le ayudo a mi Padre. Y mientras piensa esto, o sea, ¿cuál es la diferencia del Padre ahora y el Padre antes? No hay diferencia. Es el mismo Padre. Y las cosas que el Padre le da ahora y las cosas que el Padre le daba antes, ¿cuál es la diferencia? Ninguna diferencia, son las mismas cosas. Pero lo diferente no es el Padre. Lo diferente es el corazón del Hijo, cómo recibe las cosas ahora, ¿no? Ahora el Hijo es capaz de ser feliz por aquellas cosas, de sentirse agradecido y sentirse eh, agradecido, ¿qué más? ¿Cuál sería la otra cosa? Y sentirse amado por todas estas cosas. Toda esa idea de que yo ayudo a mi padre, yo trabajo, yo soy bueno, todo se acabó en el corazón del Hijo y ahora lo único que brilla en el corazón del Hijo es el amor del Padre. ¡Cuánto amor! ¡Cuán excelso Padre! Pues ahora en el corazón del Hijo se levanta una idea, wow, mi Padre. Y el Padre cuando le da las cosas al Hijo, el Hijo es capaz de recibirlas, valorarlas, ser feliz por ellas. Y entonces esta es la perfecta unión entre el Padre y su Hijo. El Padre es feliz al darle todo al Hijo, pero es feliz no solo por darle todo, sino porque el Hijo es capaz de recibirlo. Antes no lo podía recibir. Más bien tenía una idea de que mi Padre me debe los bienes que me corresponden. Y ahora está con el Padre diciendo, no me corresponde nada, pero mi Padre me da todo. Esto es la conexión preciosa del corazón con Dios. Aquí podemos ver exactamente qué es lo que el Padre espera de nosotros, cuál es su voluntad. Nunca es que nosotros merezcamos, tampoco es jamás que nosotros nos portemos bien, ¿no? Hagamos buenas cosas, le sirvamos bien, tonterías. Dios no espera de mí como pastor que yo sea un buen pastor, que yo le demuestre que lo amo y que yo le entregue buenas cuentas. Tonterías, no es así.
Es como Jesucristo jamás esperó que sus discípulos fueran buenos discípulos, buenos apóstoles. Más bien lo que el Padre disfruta, lo que al Padre le llena el corazón, que nos convirtamos en buenos recipientes de su amor. En la medida en la que somos capaces de recibir su amor y gozarnos en él, él se goza en dárnoslo. El problema es que nos gozamos en un montón de cosas menos en eso. Nos gozamos cuando yo trabajo bien, cuando yo hago bien, cuando estoy bien calificado, cuando soy bien competente, me gozo. Cuando soy fracasado, me frustro. Pero el amor de Dios lo hacemos a un lado. El amor de Dios que brilla más cuando me doy cuenta que mi competencia no es nada, sino el amor de Dios. A veces el pastor dice, ¿ustedes creen que los envío para que sean buenos ministros? Dicen, no. Entonces, cuando un ministro fracasa, ¿qué le dice el pastor? Tranquilo, qué bueno, le dice, no pasa nada, para que veas que es la gracia de Dios la que nos sostiene. ¿Por qué quieres presentarte como alguien que hizo bien? Ay, para que vean que sí viví por la fe, para que vean que sí amo a Dios, para que vean lo que yo hago. Tonterías. El Padre nunca se goza en eso. El Padre nunca se siente feliz por eso. El Padre se siente feliz con un maloliente, muerto de hambre, vago que regresa a la gracia y puede recibirla. Entonces, y no porque Dios quiere que seamos malolientes y vagos, sino porque a veces eso es lo que se necesita para que yo pueda darme cuenta de cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia y cuánta bendición mi Padre me da. Entonces, esta unión que hay entre el Hijo menor y el Padre, esa es la voluntad de Dios. El Hijo no puede creer ni entender por qué el Padre le da tantas cosas, solo dice, el amor de mi Padre es excelso. Aquí comiendo barbacoa, ¿no? Bien vestido, en un abrir y cerrar. Y es que la historia del Hijo pródigo es muy hermosa por el contraste, precisamente. Son muchos contrastes. Uno, principalmente la diferencia que hay entre la obra del Hijo y su resultado, y luego la obra del Padre y su resultado. Cuando el Hijo quiso hacer, cuando el Hijo quiso trabajar, ¿cómo terminó? Y cuando el Hijo ya deja su obra y viene a las manos del Padre, cuando el Padre hace, ¿cómo termina? Entonces está dividida en dos partes, la obra del Hijo y cuando se acaba la obra del Hijo, la obra del Padre. Pero cuando empieza la obra del Padre, ya no se ve la obra del Hijo, sino solo la obra del Padre. Y también otro contraste entre lo que el Hijo merece y lo que recibe. Tanto como el Hijo sabe que no merece, tanto como se puede gozar con todo lo que el Padre le da. Entonces esto es algo que a Dios le agrada, el contraste entre nuestra insignificancia, por ejemplo, en el universo. ¿Quién somos? ¿Qué somos? Dice la Biblia, menos que nada. Pero a pesar de que no somos nada y nadie, cuánto el Señor nos valora y nos ama hasta dar la vida de su Hijo. El creador de este universo gigantesco en el que no representamos absolutamente nada, pero para Dios somos importantes, ¿no? Porque Dios es un Dios en el que o sea, la naturaleza de Dios siempre es la gracia, y la gracia, a la gracia le gusta el contraste. Si fuéramos un planeta gigantesco, ¿no? En una estrella súper importante, en una galaxia la más hermosa de todas, lo podría creer, pero somos un punto, ¿no? Insignificante en el universo que si lo compararíamos con todo lo que existe, básicamente ni existe, ¿no? Ni siquiera como una mota de polvo en medio de la arena del mar. Ni siquiera eso somos en medio de este vasto universo. Algunos dicen, ¿por qué Dios crearía tanto universo para que solo nosotros viviéramos en él? Seguramente habrá extraterrestres, dicen. Para mí es tontería, es que no lo conocen. Es que en realidad a Dios le gusta esto. Le gusta valorar lo que no tiene valor y le gusta mostrarnos en los contrastes el amor que tiene. Este inmenso universo inconmensurable que no podemos ni siquiera imaginar ni entender. Él lo creó todo.
y en medio de él una motita que no tiene ningún sentido, ningún significado, en donde se da la vida. Y finalmente a estos seres humanos tan insignificantes, entregarles la vida de su Hijo para amarnos, para salvarnos, para protegernos. Eso refleja la inmensidad del amor del Señor. Por eso el universo tan gigantesco, para que podamos sentir el contraste entre lo que somos para este universo. Imagínense lo que somos para Dios, que es tan inmenso y de todas maneras nos cuida. Entonces el Señor nos quiere mostrar algo con el universo. Aunque es un universo tan inmenso, nada se le hace maravilloso sino cuando puede derramar su amor a nosotros. Entonces ese contraste finalmente a Dios le agrada. Todo está hecho para mostrarnos en el Evangelio. Y eso es algo que el ser humano no entiende. El ser humano quiere valuarse a través de sus logros, ¿no? Y se pone orgulloso cuando construye algo, cuando se gradúa de algo. ¿Quién somos y qué somos como para estar orgullosos de nosotros mismos? Yo aprendí que hay algo que me hace sentir orgulloso en mi vida y ese es el amor de mi padre. Si hay algo que yo puedo presumir, es mi padre cuánto me amó, mi padre cuánto dio por mí, ¿no? Mi padre cómo me salvó, mi padre cómo trabaja en mi vida, a pesar de que yo soy un ser tan insignificante. Ese es mi orgullo, mi padre es mi orgullo. Pero en otro tiempo, mis obras, mis logros, mis capacidades eran mi orgullo. Pero ¿qué son mis capacidades en medio de este universo? Que en medio de este universo Dios se haya fijado en mí porque me ama, eso es motivo de que yo me sienta orgulloso, no de mí, sino del Padre que me ama. Entonces el hijo ve a su padre, lo contempla y dice, wow, ¿no? Ese es mi padre. Qué diferencia cuando yo quise ir a hacer, todo lo que quise hacer fracasó, pero cuando vengo a su casa solo habla y todo cambia, ¿no? Y el hijo contemplaba a su padre y dice, ah, ese es mi padre, ¿no? Se siente feliz. Porque en otro tiempo me sentía yo como león enjaulado. Me fui creyéndome león, pero el mundo me enseñó que no soy león sino oveja. Y cuando los leones me pusieron como, como garra, entonces finalmente regresé con corazón de oveja. El redil ya no se me hace cárcel, se me hace protección. Y mi padre que me ama no se me hace como un dictador, sino se me hace como mi amo que me cuida. Sí, claro, tú encierra a un león y se siente como león enjaulado, pero encierre una oveja y se sienta protegida, ¿no? Por eso nos vamos del Padre creyéndonos leones, pero después de que los leones nos pegan una corretiza, una buena arrastrada, unas buenas mordidas, una buena devorada, regresamos al Padre sabiéndonos ovejas. Entonces aquel pastor que nos parecía tan molesto, de repente nos parece tan precioso. Y aquel redil que nos parecía una cárcel, de repente nos parece una protección. Y así el hijo está feliz con su padre y están haciendo la fiesta y regresa el hijo mayor. Él nunca se fue. Y cuando regresa, escucha la danza, escucha la música y dice, ¿qué pasa? Le pregunta al criado. Y el criado le hace, tu hermano regresó y tu padre mató el becerro gordo y está haciendo fiesta porque tu hermano regresó. Entonces el hijo mayor, ¿qué hace? "Ay, qué bueno, mi hermano regresó." No, el hijo mayor dice, ¿cómo es posible esto? Él, mi hermano, no tiene nada por lo cual lo premien, le apoyen. No entiendo a mi papá. A mí ni siquiera un cabrito me ha dado para gozarme con mis amigos. Y este chamaco que malgastó sus bienes con las rameras, viene y lo premia. No se vale. O sea, ¿qué hizo él como para que se mereciera eso? Entonces ya podemos ver qué funciona dentro del corazón del hijo mayor. Dentro del hijo mayor funciona una idea. Hay que merecer. Y yo merezco. Y yo me he portado bien y he hecho mejor. ¿Con ese corazón puede recibir todo el amor de su padre? No lo puede recibir, porque él piensa que sirve al padre, él piensa que ha apoyado, que ha ayudado. Y entonces toda la vida el hijo mayor ha vivido con una idea que no conoce a su padre, no sabe qué es lo que su padre le agrada, qué es lo que su padre espera y quiere.
porque toda la vida ha vivido encerrado en lo que él mismo quiere. Él quiere ser alguien orgulloso de sí mismo y él quiere ser alguien quien es premiado por lo mucho que hace. Toda la vida ha vivido cargando una idea. He servido a mi padre y mi padre por eso estará orgulloso de mí. Tonterías. Y entonces cuando ve al hijo menor, no hizo nada sino malgastar sus bienes con rameras. Luego miserable y apestoso regresa después de haber abandonado y traicionado. Y dice, él se merece que mi padre lo saque, pero yo me merezco que me hiciera esa fiesta, pero a mí no me hace esa fiesta. Entonces se siente muy molesto. Y entonces dice la Biblia que sale su padre y le rogaba, hijo, ven, vamos a gozarnos, entra. Entonces hago una pregunta, ¿esa fiesta era solo por el hijo menor? ¿No era también para el hijo mayor? Era para los dos. Padre, pero tu hijo malgastó, tu hijo, ¿no? Ni siquiera mi hermano, tu hijo malgastó tus bienes con rameras y le hiciste matar al becerro gordo. Tanto pleito por el becerro gordo. Y a mí ni siquiera un cabrito me diste para gozarme con mis amigos. ¿Qué le dijo el padre? Todo. Todas mis cosas son tuyas. Eso es interesante. El padre nunca le ha pedido que sea un buen siervo, nunca ha querido que fuera que se lo merezca, nunca le ha cuestionado ni le ha negado nada. ¿Quién tiene en su corazón la idea de que hay que merecer? Él mismo la tiene, pero su padre nunca se lo ha pedido. Esta idea de que yo hago, yo puedo, yo sirvo, no le permite disfrutar. Entonces el padre está llamándolo también y dándole todas las cosas que además siempre han sido suyas. Todas mis cosas son tuyas. Pero el que piensa, me las tengo que ganar, así piensa. Nunca te he desobedecido, siempre te he servido. Sirvientes tiene 1000 sirvientes el padre para que le hagan todo lo que necesita. ¿El padre está esperando mi hijo me sirva? No, 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 no. Mejores sirvientes tiene el padre. No creo que el hijo le pueda servir igual que sus sirvientes. Si Dios quisiera que le sirviéramos, ¿no tiene miles de millones de ángeles que le sirven mucho mejor que nosotros? Que no tienen problema de que, ay Señor, no tengo dinero, ay Señor, me da pena, me duele, ay Señor, no quiero, ay Señor, no me dan ganas, ay Señor, me da sueño, ¿no? Tiene miles de ángeles. Así el Padre tiene muchos sirvientes, le pueden servir mucho mejor. Pero el hijo que piensa, he aquí te he estado sirviendo y nunca te he desobedecido jamás, igualito que un fariseo. He cumplido la ley y estos gentiles les dices que están perdonados y yo aquí esforzándome y el padre les pregunta, ¿quién te dijo eso? O sea, ¿quién te dijo que yo estoy esperando eso? ¿No te estoy mandando a mi hijo para decirte que eso no me importa? No, ¿no? ¿Por qué? Entonces el padre le ha dado todo al hijo mayor. No hay diferencia. El problema, la diferencia es el corazón. El hijo menor es recipiente de la misericordia, de la gracia y del amor del Padre. Es un recipiente que el Padre se goza en él, porque todo lo que vierte en él lo recibe. Pero el hijo mayor es un recipiente que todo lo rechaza. Entonces el Padre no se puede sentir feliz con él, no porque no le haya servido bien, sino porque no puede recibir el amor y la gracia y la felicidad. El Padre es feliz con un hijo que es capaz de recibir su amor. Esa es su voluntad. Y no es feliz con un hijo que hace mucho, pero por hacer mucho no puede recibir el amor, sino que se cree merecedor. No tiene nada que ver quién hace bien o quién hace mal. Tiene que ver en quién el Padre puede derramar su gracia. El Padre se siente muy feliz con el hijo menor, pero se siente muy frustrado con el hijo mayor. Y le ruega que entre, pero no quiere entrar, porque según su punto de vista el juicio del Padre está mal. Así somos nosotros. Dios nos está amando, nos está haciendo una fiesta, mató al becerro gordo, quiere que entremos. Pero no, ¿por qué? Si admites a ese y aquel, yo no entro ahí, no, no estoy de acuerdo con tu salvación. Yo voy a seguir mi propia salvación. ¿De qué? Pues de mis obras. Así no puede entrar a la fiesta. Como ayer decía, alguno
cuestiona la salvación diciendo, entonces al peor asesino, entonces a Hitler, entonces a no sé quién, ¿también le lavó sus pecados? Sí. Entonces, no estoy de acuerdo. Si viene alguien a repartir 100,000 pesos a cada vecino de aquí, solo porque uno de ellos te cae mal o no, o crees que no se lo merece, ¿no vas a recibir tus 100,000 pesos? Entonces, ¿a todos les están repartiendo lo mismo? Sí, pero el de allá no ha trabajado. ¿Y a poco te vas a poner a decir, entonces no quiero? No, hombre, que venga, ¿no? Si se lo reparte lo mismo al vagabundo y lo mismo al malvado vecino de acá al lado, pero si a mí también me toca, yo no me voy a poner a pensar que porque otro no se lo merece, yo no lo voy a recibir. Tonterías. Entonces, si Dios dio un perdón absoluto a todo el mundo, tan solo porque yo creo que otros no se lo merecen, por eso no lo recibo. Así está el hijo mayor. Lo está invitando el padre a hacer una fiesta, a comer, a gozarse. Pero ¿por qué sí? Pero mi hermano malgastó sus bienes con rameras, ¿no? Yo no entro ahí. Tontería. Y así desprecia el corazón del padre. Es la historia de los que rechazan el evangelio. Esto me llama la atención. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la felicidad del Padre? No que yo sea una buena persona, sino que sea una persona que es capaz de ser receptor de aquella gracia, de aquel amor. Entonces así el corazón se conecta preciosamente. Claro que el hijo menor después, con tanto gozo, con tanta esperanza y fuerza que el Padre le infunde, sirve, pero cuando sirve ya no se cree que realmente él sirve, sino el poder trabajar en la viña de su Padre, el poder estar allí con los jornaleros, el poder estar allí ayudando al Padre, a él ya no se le hace como algo que hace para el Padre, sino se le hace algo que el Padre le dio la gracia de estar allí. Porque el que estuvo apacentando cerdos sabe muy bien que nada puede hacer, que en realidad lo tienen ahí como el niño chiquito que, a ver qué te pongo a hacer. Ponte a, aquí, ¿no? Y en realidad el padre lo puede hacer mucho mejor, pero por estar con su hijo lo acepta que esté allí, ¿no? Entonces, servir al padre no es realmente que yo le sirva al padre, es más bien que el padre me da gracia de estar con él, de estar allí, me sirve a mí, ¿no? Así de esa manera el padre es muy feliz y yo también soy feliz. Pero cuando yo pensaba que la cosa se trataba de merecer, de trabajar, de hacer, era como el hijo mayor, todo frustrado, enojado. Además, siempre ha tenido el becerro gordo para él, siempre ha tenido todas las cosas, pero él siempre por su idea de que me las tengo que merecer, nunca las ha podido disfrutar. Hijo, todas mis cosas son tuyas. Te ruego que entres. El corazón del Padre es que su hijo mayor también reciba la misma gracia. Y entonces en eso nosotros tenemos que entender, mi relación con mi Padre es como la del hijo menor o como la del hijo mayor. Dependiendo de eso, podría determinar, ¿le estoy agradando o no le estoy agradando? ¿Qué es lo que agrada al padre en esta historia? Se ve perfectamente. No le agrada un buen hijo. ¿O a quién considera él buen hijo? Todos nuestros conceptos se rompen en la parábola del hijo pródigo. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, lo que al padre le agrada, lo que espera de nosotros, lo que el padre considera buen hijo, totalmente se rompe. Y nos damos cuenta que hemos vivido muy religiosos, teniendo una expectativa de cosas que Dios no quiere ni espera de nosotros. Y lo que Dios quiere y espera de nosotros, en eso no nos enfocamos. Nosotros queremos estar orgullosos de nosotros mismos. El Padre quiere que estemos orgullosos de Él, ¿no? Estamos muy equivocados. Entonces la parábola nos invita a ser como el hijo menor. No en el sentido de irse y perderse, sino en el sentido de poder recibir gracia, amor, misericordia, todos los tesoros del Padre. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí compartimos. Amén. Gracias. Vamos a orar.